Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. Juan Rulfo. Hola, yo soy José Ricardo Báez y en este video les voy a hablar de Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo, que debería estar por acá. La idea es entender por qué esta novela es considerada la novela moderna más importante de México y tal vez de Latinoamérica. Estoy casi seguro que si estás viendo este video es porque estás muy interesado en saber más sobre Pedro Páramo, porque eso es lo que pasa cuando uno lee esta novela. No puede dejar de pensar en ella durante un buen tiempo. Y spoiler alert, te aviso que voy a mencionar cosas que pasan en la trama por si no la has leído, pero también la idea del video es que sirva como invitación para las personas que aún no se han adentrado en el maravilloso universo de Pedro Páramo. Así que vamos, hagámosle. La historia comienza con la madre moribunda de Juan Preciado pidiéndole a su hijo que vaya al pueblo de Comala. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. La narración está dividida en fragmentos que nos cuentan sucesos del pasado y parecen inconexos. Cuando llega al pueblo, Juan Preciado escucha murmullos donde no hay nadie y ve personas que luego desaparecen. Finalmente muere en una especie de delirio y aunque esto sucede a la mitad del libro, la historia continúa desde su tumba, donde los muertos que están cerca le terminan de contar sobre la muerte de su padre, el cacique Pedro Páramo. Sin duda es una novela que exige que el lector preste muchísima atención. Prácticamente debe pasar por el mismo camino que hace Juan Preciado. Al principio estamos un poco confundidos, no sabemos quién es real ni cuál es el pasado o el presente y a veces ni siquiera sabemos quién está hablando, pero justo cuando Juan Preciado muere, nosotros como lectores empezamos a entender la historia y la estrategia narrativa del texto. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, o mejor conocido como Juan Rulfo, fue quien escribió esta novela y al igual que ella, su vida fue un gran enigma. Trabajó como burócrata, taquígrafo del Departamento de Migración y empleado de una compañía de llantas, trabajos que le permitieron viajar por todo México. Escribió El Llano en Llamas, un libro de cuentos, y su novela Pedro Páramo. El Gallo de Oro es más un borrador para hacer una película y escribió también otros textos sueltos como cartas y poesías, pero siempre quedó en el aire la pregunta de por qué Juan Rulfo, siendo un escritor tan afamado, no volvió a publicar ni una sola novela. Cuando a usted le preguntan ¿y cómo va la nueva novela?, usted dice, pues ahí voy medio trabajando en ella, que es una expresión muy graciosa. Rulfo no era un escritor de oficio. Cristina Rivera Garza asegura que no era un escritor que se sienta, sino uno que camina, que lee el mundo con el cuerpo, es decir, con los pies. Su gusto por el camino, por el alpinismo y por la fotografía lo usó como un método para acercarse al conocimiento, un método etnográfico. Por eso, yo creo que Juan Rulfo es más un antropólogo que un escritor. La mayoría de sus textos son de percepciones en el campo, en donde abundan detalles minuciosos de la flora, la fauna, la arquitectura y el clima. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes de que el abandono los secara, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. Su escritura es como una fotografía y tal vez por eso Juan Rulfo no volvió a escribir, porque una fotografía es en sí misma un final. El momento obturado ya no vuelve a existir. A lo mejor ya había tomado la fotografía que quería y no era necesario escribir ni una línea más. Gabriel García Márquez dijo que si él hubiera escrito Pedro Páramo, no volvería a escribir nunca en la vida. Sentía que aún me quedaban muchos libros pendientes, pero no concebía un modo convincente y poético de escribirlos. En esas estaba, cuando Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los 7 pisos de mi casa con un paquete de libros. Separó del montón el más pequeño y corto y me dijo muerto de risa: lea esa vaina, carajo, para que aprenda. Era Pedro Páramo. Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Nunca, desde la noche tremenda en que leí La Metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante. Hay gente que dice que García Márquez le copió el estilo a Juan Rulfo. Tal vez por eso no es casualidad que uno de los 68 fragmentos de Pedro Páramo inicia muy, pero muy parecido al inicio de la novela de García Márquez, 100 años de soledad. El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de la cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Sin embargo, ambos escritores siempre fueron muy amigos. De hecho, aparecieron en esta película de Alberto Isaac, En este pueblo no hay ladrones, que está basada en un cuento de García Márquez. En mi opinión, Rulfo es el que realmente inaugura el boom de la literatura latinoamericana, porque él fue el primero en construir un universo por medio de una estructura narrativa moderna entre lo histórico y lo mitológico, entre lo real y lo mágico. Sin Rulfo
Rulfo, no habría García Márquez. Para comprender el carácter universal de Pedro Páramo hay que entender las dos acepciones que hay en el diccionario de la palabra ilusión. Uno, como una representación sin verdadera realidad sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos, o sea, como un fantasma. Y dos, como una esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Me trajo la ilusión. El universo de Pedro Páramo es una ilusión definida de ambas maneras, como esperanza y como fantasma. La ilusión. Dorotea le dice a Juan Preciado en la tumba que la ilusión cuesta caro, pues ella creyó haber tenido un hijo, pero al morir supo que nunca había sido madre. Este hijo falso, esa idea de creer firmemente en algo que resulta una gran mentira, simboliza a la revolución, que en sí misma fue la gran ilusión del pueblo mexicano. Aunque en Pedro Páramo no se menciona como tal, sí aparecen en el fondo los levantamientos de campesinos y cristeros. Pedro Páramo manda a sus empleados a que se vuelvan revolucionarios para, el más tarde, aprovechar su posición de poder. Júntate con ellos. Ya te he dicho, hay que estar con el que va ganando. Esta posición cínica también la vemos cuando se apropia de unas tierras que no son suyas, corriendo el cercado de su rancho, porque las leyes no importan y no son más que una tonta ilusión. ¿Cuáles leyes? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. Pedro Páramo también es víctima de sus propias ilusiones. El cacique ha esperado años para poder vivir con Susana San Juan, el amor de su vida, pero cuando por fin lo logra, ella ya no es la misma que conoció en su infancia, sino que está loca. ¿Tú también crees que estoy loca? Vive literalmente dentro de una ilusión. Tú no sabes que nada es verdad. Yo sí sé que hay alguien que nos está soñando. Cuando muere, el cacique manda a que doblen las campanas de las iglesias y suenan por tanto tiempo que la gente de otros pueblos se empieza a acercar y el duelo se convierte en una gran fiesta. Una fiesta que molesta a Pedro Páramo y que en represalia decide cruzarse de brazos y ver morir a Comala. La fiesta es una manera en la que Rulfo nos adentra en su concepción liminal del tiempo. En la fiesta existe otro tiempo, donde no hay jerarquías ni clases sociales, no hay orden. Nos burlamos de los dioses, de las leyes, del poder. En el laberinto de la soledad, considerado el gran ensayo para entender a México, Octavio Paz dice que la llegada de los europeos a América fue un choque entre la concepción de un tiempo lineal, medible e histórico y la de un tiempo circular, indeterminado y mitológico de los nativos mesoamericanos. En los mitos no hay fechas y por eso inician hubo una vez o hace mucho tiempo o en el principio. En Pedro Páramo el tiempo es mitológico y circular. El pasado vuelve y no hay manera de escapar de él. No hay futuro ni siquiera en la muerte. La historia de Comala se repite cíclicamente. Los dolores aún se sienten, las injusticias aún pesan, los habitantes aún vagan como almas en pena. En Comala el pasado sigue siendo el gran presente porque el tiempo está suspendido. Esta idea del presente como una eterna prisión es la misma del purgatorio, una creencia cristiana acentuada de una manera desproporcionada en México para el adoctrinamiento colonial. Al incentivar la creencia en la población nativa que al morir se iban a un lugar donde aún se podían salvar, la iglesia no solo se apropió del ritual funerario, sino que pudo recaudar impuestos. A lo mejor esta es la razón histórica de la obsesión mexicana con la idea de la muerte. Esta creencia del purgatorio además era muy parecida a la historia del Mictlán, una morada donde iban a terminar todos los muertos y el único lugar que podía visitar Xolol, una deidad que tiene forma de perro y era el encargado de conducir las almas a este lugar. Por tal razón se acostumbraba a enterrar a los muertos con un perro para que fuera su guía personal. No es casual que en la película Coco el perro sea un Xoloitzcuintle, una raza canina propia de México, y se llame Dante, como el autor que escribió la Divina Comedia. Antes de entrar a Comala, Juan Preciado ve una estrella pequeña justo al lado de la luna. Esa estrella es Venus y era identificada por los antiguos mexicanos como esta deidad. La estrella es la guía al mundo de los muertos. No es fortuito que el primer título que pensó Juan Rulfo para Pedro Páramo sea precisamente ese, la estrella al lado de la luna. La muerte además hace parte de la historia de México, pues no solo mataron a traición a sus héroes de la independencia, sino que el país tuvo una muerte prematura luego de perder la mitad de su territorio con Estados Unidos. Cuando inició la revolución, un periódico estadounidense publicó una caricatura sobre el carácter atávico de la violencia mexicana. Los intelectuales revolucionarios vieron en esto una oportunidad para apropiarse de esa imagen, pues la muerte era la fórmula de hibridación cultural y mestizaje nacional que la revolución mexicana promulgaba. Octavio Paz dice que los mexicanos se referían a sí mismos como hijos de la chingada o hijos de la muerte, y por tal razón considera que el culto a la muerte podría considerarse el elemento más antiguo, fundamental y auténtico de la cultura popular mexicana. La muerte es también el tema central en todos los cuentos de Rulfo, y es ella la que determina el destino de sus personajes. En Lubina, por ejemplo, nos cuenta la historia de un pueblo que parece una corona de muertos, pues está en la cumbre de un sitio frío, árido, triste y desolado. Usted verá eso
aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos, y aluvina en el más alto coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muertos. Cuando les preguntan a sus habitantes que por qué no se van a otro lugar, ellos responden que no pueden, porque ¿quién se llevará a sus muertos? En 1942 se debatió en el Congreso de México si debería estipularse o no la pena de muerte. Y un diputado llamado Félix Díaz Escobar dijo: en nuestro medio la vida humana vale muy poco. Eso le quita a la pena de muerte casi todo su poder de intimidación, porque entre nosotros no se le tiene miedo. Pero esto, por más peculiar que sea, se convierte en un discurso político, en un discurso del poder. Y por eso Carlos Monsiváis dice que es muy peligroso considerar a la muerte como símbolo nacional de México, porque esta idea se inventó durante la revolución para que los combatientes pues no tuvieran miedo a morir o a ser capturados. Y por eso Carlos Monsiváis dice que el ensayo de Octavio Paz es el documento cumbre de una mitología que viene desde esa revolución y legitimó un régimen político autoritario bajo la idea de que los mexicanos no le tienen miedo a la muerte. Comala, el nombre del pueblo, viene de la palabra náhuatl comali, de donde surge también el nombre del comal, el recipiente de cocina tradicional usado como plancha para la cocción de tortillas de maíz. Rulfo utiliza este nombre para darnos una idea del calor abrumador que hace en este pueblo, tanto así que inclusive un personaje dice que está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno, y que muchos de los que se mueren al llegar al infierno regresan por su cobija. Pedro Páramo es un cacique, y este es el término con el que se designaba a los jefes de las comunidades taínas en las Antillas. Al parecer viene de la palabra aruaca cacicuán, que significa tener o mantener una casa, y que a su vez procede de usecua, casa. Cuando los españoles se expanden por todo el continente, deciden seguir llamando así a las autoridades políticas indígenas. Hoy el vocablo se usa para designar a aquellas personas que ejercen influencia política en una población o región. La palabra México, según la tradición, proviene de tres voces del idioma náhuatl: Metzli, que significa luna; Xicli o Jicli, que significa ombligo o centro; y Co, lugar, es decir, en el ombligo de la luna o en el centro del lago de la luna. Antiguamente en México había varios lagos y uno de ellos se parecía mucho a la silueta que a veces vemos en la luna en forma de conejo. Precisamente en este lugar fue donde los indígenas mexicas presenciaron a un águila devorando a una serpiente, la señal de su dios para que fundaran la gran ciudad de Tenochtitlán. La palabra muerte viene del latín mors o morais. En griego a la muerte se le denominaba thanatos. No obstante, existían tres personajes mitológicos llamados moiras, que viene del griego moira y significa destino. Estas mujeres hilanderas tenían la función de repartir el destino a cada mortal según lo que el cosmos determinara. Una hilaba, otra medía la longitud y la última era quien cortaba el hilo de la vida. Esta se llamaba Atropos y se tradujo en la tradición romana como morta o muerte. En el latín a estas tres mujeres las llaman las parcas, que degeneraría en la parca, esa personificación de la muerte de una calavera que lleva en su mano una guadaña. En México, no obstante, la imagen de la muerte es bien diferente. El inventor de la calavera sonriente fue el grabador José Guadalupe Posada, precursor del arte moderno mexicano. En sus caricaturas usaba el esqueleto como personaje fundamental para la sátira y la crítica política. Originalmente la llamó la calavera garbancera como una burla a los vendedores de garbanzo que querían ocultar sus raíces indígenas y aparentaban ser ricos. Diego Rivera sería el que acoplaría el término de Catrina en 1947 en su pintura Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En este cuadro aparece José Guadalupe Posada, Diego Rivera de pequeño y su esposa Frida Kahlo alrededor de una calavera femenina que se viste con ropas europeas y un hermoso sombrero de flores. Un catrín era como antiguamente llamaban a las personas de clase acomodada que tenían mucho dinero y usaban este tipo de ropas. Esta figura es la que permitió el nacimiento de lo que llegaría a convertirse en la actual celebración del Día de Muertos.